¿Qué tal, amigos? Bueno, hoy vamos a hacer el análisis del cuento del acomodador del uruguayo Feliberto Hernández. El acomodador es una historia que podemos analizar a través de una serie de desplazamientos. El primer desplazamiento es el del narrador protagonista, el acomodador, que se muda a una gran ciudad. Este joven provinciano está ahora en una gran ciudad frente al río, ciudad cuyos misterios desea y solo fugazmente logrará poseer. Allí el narrador se mueve todo el tiempo. En su trabajo como acomodador corre de un lado al otro y luego sale a registrar las calles, sintiendo placer al imaginar todo lo que no conocía de aquella ciudad. Solo cuando llega a su pieza, se queda inmóvil mientras observa durante horas los objetos en un mueble que, o casualidad, tiene las iniciales de su nombre. Aquí el tema de los objetos se cruza con el del deseo sexual, porque el narrador se obsesiona por poseer dichos objetos con su mirada. Pero pronto llegan los ruidos del exterior, del carnicero que serrucha huesos de animales, no solamente serrucha, sino los golpes que da con el hacha. La ciudad, desde esta perspectiva, es un espacio exterior que, por un lado, lo fascina al narrador por todo lo que tiene que mostrar, pero también invade su espacio interior con los sonidos de los movimientos, interrumpiendo la tranquilidad de lo privado. Otro desplazamiento tiene que ver con las expectativas del relato. El título y el inicio del cuento dan a entender que la historia se va a centrar en la vida del narrador como acomodador en un teatro. Pero pronto ustedes se darán cuenta que el relato se desplaza hacia otro espacio, hacia el comedor en la casa de un hombre adinerado. Allí hay solo extranjeros que comen en silencio, un silencio orquestado por el dueño de casa. Dice en el cuento: llegaba como un director de orquesta después que los músicos estaban prontos, pero lo único que él dirigía es el silencio. Entonces, el espectáculo no se da en la sala del teatro, sino en la casa de este hombre que se impone frente a personas, como él dice, abrumadas por sus recuerdos, que comen como dormidos mientras son vigilados por los servidores. Estos fragmentos que acabo de leer sugieren que la relación entre el dueño de la casa, el que da la caridad, y sus invitados, que son los que lo reciben, es una relación de sometimiento y control. La imagen del extranjero que muere con la cabeza hundida en la sopa sin interrumpir el silencio orquestado por el dueño de la casa, representa esa relación de poder. Como dijimos, nuestro narrador no es extranjero. Cena allí porque es la visita permitida de uno de ellos.
pero suponemos que es un extraño en la ciudad a la que se ha mudado hace poco y también que es un hombre de muy pocos recursos. Recuerden ustedes que juntaba las propinas para pagar la pensión diaria. Al igual que los extranjeros, el acomodador fija su mirada en el plato, enajenándose de todo, aunque su pensamiento más libre sigue desplazándose por la ciudad, imaginando que la hija del dueño de casa se ahogó en el río. Esa enajenación es interesante pensarla. En determinada parte del cuento dice que las emociones, habla de las emociones que le producía ese tipo de comida y ese tipo de vino. Da la sensación que estuviera drogado para tener esas sensaciones. Y la imaginación funcionaba a 1000 por hora. ¿Y por qué? Porque esa imaginación que él va a tener va a compensar ese estado precario de su situación actual. También va a transgredir el vínculo entre el anfitrión y los comensales, porque él sigue pensando, si la hija se hubiera ahogado, el dueño de casa no estaría dando estas cenas. Esto anticipa lo que sucederá más adelante, cuando el acomodador transgreda con sus ojos la casa, los objetos y a la propia hija del hombre adinerado. El acomodador cuenta que él empieza a enfermarse de silencio y que se hunde en sí mismo como en un pantano. Ya no puede desplazarse como antes, deja de correr por todos lados y se convierte en un estorbo hasta que lo despiden. Lo van a despedir siempre. Y se ve en la obligación de trabajar en un teatro inferior, del cual también será despedido. Esta degradación que él sufre con el motivo de la enfermedad que siente, pone de manifiesto la vida atroz de la ciudad, que consume con su vertiginosidad a las personas hasta hundirlas en sí misma, quitándoles las ganas de vivir y la capacidad de conectarse con los demás. Pero el acomodador tiene un don. Él se cree especial. Dice, no importaba que ellos, los espectadores del teatro, no sospecharan de todo lo superior que era yo. Y pronto encuentra un refugio en esa creencia porque desarrolla una capacidad fantástica, ese don, como lo defino yo, la de ver en la oscuridad de su habitación con una luz que irradia de sus ojos. Luz y oscuridad se unen en este espacio privado e interior como una compensación frente a la hostilidad externa. Es una actividad que el narrador no puede compartir porque en la oscuridad su rostro se convierte en algo monstruoso que ni él puede observar. Dice, me juré no mirar nunca más aquella cara mía y aquellos ojos de otro mundo. Los ojos eran grandes redondeles y la cara estaba dividida en pedazos que nadie podría juntar ni comprender. De este modo, el acomodador se ve a sí mismo como una persona diferente, cuya capacidad fantástica no puede ser apreciada por el entorno, tal como le dice al final del cuento al padre de la hija.
que él nunca lo podrá entender. En una de las cenas en el comedor, el acomodador siente deseos de meter los ojos en la penumbra de la puerta entreabierta, desde donde aparece el dueño de casa cada mes para unirse a la cena. Describe ese deseo como una lujuria de ver, que lo lleva a amenazar al mayordomo diciendo que podría revolverle la cabeza por dentro y hacerle cosas más horribles que la muerte si no le hace caso. Es interesante la palabra lujuria, porque podemos entenderla como ese deseo sexual intenso, incontrolable, o también ese deseo también incontrolable de los placeres excesivos. Es así como el acomodador llega al espacio privado de otra persona, otro desplazamiento, para poseer con los ojos todos sus objetos. En ese espacio, ella no es más el acomodador, sino el acomodado, que le pide al mayordomo un colchón para tener el cuerpo más cómodo. Pero el narrador teme que lo descubran. Temor que no le deja hacerse dueño de los objetos, lo intranquiliza. Dice: yo podía mirar una cosa y hacerla mía teniéndola en mi luz un buen rato, pero era necesario estar despreocupado y saber que tenía derecho a mirarla. Va a llegar la hija del dueño, la que supuestamente fue salvada de ser ahogada. Y las sesiones que él tenía a la noche en esa pieza, ya no se trata de ver objetos, sino de vincularse con aquella mujer. Y se establece una especie de ritual. El acomodador permanece inmóvil mientras la sonámbula, porque la chica es sonámbula, se desplaza sin advertirlo, aunque él siente una conexión en la intimidad de la oscuridad. Dice: a veces ella interrumpía un instante el roce de la cola sobre mi cara, entonces yo sentía la angustia de que me cortaran la comunicación y la amenaza de un presente desconocido. Pero cuando el roce continuaba, el abismo quedaba salvado. Está hablando del roce de la cola del vestido. Porque era interesante. La mujer sonámbula llegaba hasta el colchón donde estaba él y con un pie y caminaba sobre él con un pie sobre el piso y con el otro pie avanzando sobre su cuerpo, pisándolo en distintas partes, hasta llega a pisarlo en el cuello. Es así como el acomodador se olvida de su propia y famosa luz, dejándose llevar como en aquel sueño que tiene, en el que la mujer tiene un vestido de novia y él, que toma la forma de un perro negro, la sigue tranquila, como si se hubiera dormido en una playa y de cuando en cuando abriera los ojos y se viera rodeado de espuma. En contraste con este idilio de ensueño, el mundo exterior en el que la ciudad se desenvuelve lo devuelve permanentemente al despojo de sentirse ajeno e incomunicado. Es interesante que en el transcurrir del texto hay frases donde justamente nos sacan
al lector, nos sacan de esta ilusión que el acomodador tiene y nos devuelven a la realidad. Por ejemplo, después en la madrugada oía serruchar la carne y golpear con el hacha. Lo exterior rompe la ilusión. O por ejemplo, cuando está corriendo y choca con una persona y esa persona le dice: mirá por dónde vas, imbécil, justamente a él, que se creía especial. O por ejemplo, cuando un hombre sentado en un auto le descargó un bocinazo y lo estaba insultando, ¿no? En distintas partes hace ese señalamiento. En contraste, les decía, con este idilio de ensueño, el mundo exterior de la ciudad lo devuelve al despojo de sentirse ajeno e incomunicado. Fue cuando encontró a la mujer en la calle. Y ésta no solo no lo reconoce, sino que además está ausente con otro hombre y habla otro idioma. Y eso él no lo puede soportar. En el texto va a decir: yo pensaba que el mundo en que ella y yo nos habíamos encontrado era inviolable. Ella no lo podría abandonar después de haberme pasado tantas veces la cola del vestido por la cara. Aquello era un ritual en que se anunciaba el cumplimiento de un mandato. Pero evidentemente la mujer no lo entendía así. Entonces, ¿qué va a hacer el acomodador cuando los ve en la calle, cuando la ve en la calle con otra pareja? Los va a comenzar a perseguir. Reanuda de esta forma sus desplazamientos. Mientras esquiva a personas que se cruzan en su camino y le insultan, la persecución va a terminar cuando la pareja, con toda lógica, acude a un policía. Ante la ley, el acomodador se ve obligado a cambiar de rumbo y trata de desaparecer. Entonces entra en una taberna. Se pone a pensar en aquel mundo inviolable y cerrado para todos los demás que comparte él con la mujer y siente que debe hacer algo para no perderlo. Es entonces cuando se le ocurre llevar una gorra en la próxima sesión, que era una prenda que llevaban todos esos hombres que eran extraños alrededor suyo. Y esa gorra parece romper el hechizo, porque cuando el acomodador se la arroja a la mujer en la oscuridad, ésta se desmaya, ¿no? Y él entonces va a entender que esa postura desmayada de la mujer en el piso, abierta de brazos, con el cabello corrido hacia un costado, era la oportunidad de poseerla, y comienza a poseerla con su luz. Pero esa luz no solo la ilumina, sino que también toma algo de ella. Su mirada va a trastocar el cuerpo de la mujer. Primero la pone amarilla verdosa, que era el color de su rostro, iluminado con sus ojos, cuando él se vio reflejado en el espejo de su placar y que tanto lo aterrorizó. Y después la hace transparente, porque él es capaz de ver hasta los huesos. Repentinamente se van a prender las luces, va a llegar el mayordomo con el dueño de la casa, la mujer va a recobrar sus formas reales y ese vínculo especial que se había formado en ese instante en la oscuridad desaparece. El acomodador y el dueño de casa tienen una conversación en la que cada cual intenta mantener su orgullo. Como yo les adelanté,
El acomodador le dice: usted no podrá entender nunca lo que me pasa. Y el hombre adinerado no podrá comprender nunca el estado de despojo que padece el narrador. En este sentido, la conexión especial que el acomodador sintiera con la sonámbula, una mujer inconsciente que no ha consentido a tener un vínculo real con este hombre, se revela como un producto de su imaginación, un deseo de poseer compensatorio de una realidad que ni la sala de teatro, ni los objetos que hay en su pieza, ni la hija del dueño de casa son suyos. Y así termina el cuento. Este va a ser un final apagado, característico de la narrativa de Feliberto Hernández. El acomodador se va a terminar deprimiendo, lo van a echar nuevamente de su empleo. Por lo tanto, va a dejar de ser acomodador, algo que a él tanto lo enorgullecía, y de a poco va a ir perdiendo la luz de sus ojos. Me han preguntado cómo era la relación entre Cortázar y Feliberto Hernández. Y hay que reconocer que Julio Cortázar, le robó mucho a Feliberto Hernández, ¿no? El género fantástico en Feliberto Hernández es más efectivo, menos meloso y verborrágico que en Cortázar. Mucho texto, demasiadas palabras y vueltas hay en Cortázar. Hernández se concentra en un hecho que lo mira desde diferentes puntos de vista. El acomodador de Feliberto Hernández tiene una capacidad extraordinaria, puede ver en la oscuridad, y su función en el trabajo es también el hecho fantástico que irrumpe en la realidad de la historia. Derian Passaglia decía: las cosas desaparecidas de la vida que todavía perviven en la literatura son en algún punto proustianas, como si fuera el lenguaje el encargado de resguardar la memoria. Son algunas consideraciones que surgen de este texto. Además, me enteré que habría una película filmada en 1975 de 70 minutos de duración, dirigida por Edgardo Russo, y en la cual se ha filmado este cuento, pero no solamente el guión hecho sobre el cuento de Feliberto Hernández, sino también mezclándolo con ideas de Edgar Allan Poe. Si alguno lo encuentra, por favor, le agradeceré que me avise. Lo que sí he encontrado es un corto de 5 minutos que vale la pena ver, y del cual dejaré el link correspondiente en el post. Bueno, muchas gracias por escucharme y agradeceré que se suscriban a mi canal de YouTube. Hasta luego.